tenemos los enteros. Son todos aquellos números que no contienen decimales. Es decir, el 3, el menos 8. Por ejemplo, acá hay un 10 dividido en 5. Pero, si nosotros resolvemos esto, en verdad nos va a dar que es 2. Y esto sí es un número entero, al igual que esto. 82, etc. Estos números pueden ser tanto negativos como positivos. Van desde el mero infinito hasta, desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Luego pasamos a los racionales, donde son aquellos números que se pueden también escribir como raíces, pero tienen que ser raíces exactas. Es decir, tienen que ser raíces que sean capaces de escribirse como fracciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el raíz de 4. El raíz de 4 es un número que se puede escribir como raíz. En realidad esto es lo mismo que 2. Y como acabamos de ver, 2 es lo mismo que 10 dividido en 5. Por lo tanto, esto quiere decir que el raíz de 4 es 2 y es un número que se puede escribir en fracción. Luego raíz de 9. La raíz de 9 es 3, por lo tanto es un número que se puede escribir como fracción. Y así sucesivamente. Después de esto, pasamos a los reales. Este es un conjunto bastante grande que es compuesto por casi todos los números, excepto por lo imaginario. Y aquí ya pasan a ser... este conjunto en verdad describe todos los números de los que nosotros vamos a hablar mayormente. Donde también están, obviamente compone a los que ya hemos descrito, que serían los racionales, los enteros, los naturales, y a su vez compone a los irracionales. ¿Cuáles son los irracionales? Son todos aquellos números que no se pueden escribir como fracción. Literalmente, lo contrario a los racionales. Por ejemplo, el raíz de 5. La raíz de 5 nosotros no la podemos escribir como fracción. Pi tampoco la podemos escribir como fracción. La raíz cúbica de 9 tampoco la podemos escribir como fracción. Entonces, eso quiere decir que son irracionales. Y bueno, y todo este conjunto son los reales. Luego pasamos a los complejos, donde ahí se incorporan los imaginarios. Que esto lo voy a explicar más adelante, porque sin ejemplo es más difícil de explicarlo y yo creo que van a entender mejor. Entonces acá tenemos que los números complejos son de la forma Z. A más B con el número I, donde A pasa a ser la parte real y B pasa a ser la parte imaginaria. Como les decía, usualmente estos números se ven en raíces, donde por ejemplo tenemos esto. Uno no puede descomponer esto, como por ejemplo el número de acá. Mira. Si uno factoriza, puede llegar a esto. Pero el tema es que uno no puede hacer lo mismo con este término de acá. ¿Por qué? Porque hay un más. Entonces ahí, ¿qué es lo que nace? Nace el número... Bueno, acá en realidad es un 1. Entonces, a raíz de la factorización, digamos, o de raíces, como podamos ver el término, es que nacen los números complejos. Y como les decía, es el producto entre el número real por la unidad imaginaria, que vendría siendo esta parte de acá. Luego están los números reales, los cuales son en verdad la mayoría de los números con los que nosotros vamos a trabajar. Son todos aquellos que son racionales y irracionales, como lo acabo de explicar. Los números irracionales son todos aquellos que no se pueden escribir como fracción, donde A y B son enteros, tales como los que acabamos de ver, pi. Los números racionales son aquellos que se pueden escribir como fracción, donde A y B son números enteros. Y donde B no puede ser 0. ¿Por qué? Porque si no, la fracción se indefine. Y nosotros no vamos a ver eso en este curso.
Luego, seguimos con un conjunto más chico que viene siendo los números enteros, los cuales son todos aquellos números que no contienen decimales, o que el decimal es igual a 0. Estos incluyen los números positivos, los números negativos y el número neutro, que vendría siendo el 0. Luego están los números cardinales, y estos son los números naturales más el 0. Y literalmente, por eso es la nominación, número natural más el 0. Esa vendría siendo la única diferencia entre los naturales y los cardinales. Luego, las operaciones entre números de distintos conjuntos. Esta es una tabla súper interesante, porque la verdad es que hay muchos ejercicios de PDT, de colegio, lo que sea, donde preguntan sobre esto. Por ejemplo, es muy trivial la pregunta, no sé, la suma entre un racional y un irracional. ¿Qué el número que dé como resultado, de qué conjunto va a pertenecer? Entonces acá nosotros podemos ir a la tablita y a decir ya, racional con irracional. Entonces aquí nos damos cuenta que siempre va a ocurrir que va a ser irracional. Esta tabla, y bueno, en verdad toda esta materia, la pueden encontrar en la plataforma que tenemos en Kachai. Una plataforma que contiene muchos videos, que contiene muchas fichas, que son literalmente resúmenes donde uno puede aprender y, no sé, está viendo ejercicio y la puedo ocupar para resolver los ejercicios. La tengo acá al lado y es muy buena para resolver ejercicios, muy buena para aprender, recomendable totalmente. Es una suscripción anual donde tienes todos los videos, todas las fichas, y cuesta 30.000 pesos. Si pueden hacerlo, cómprenlo. Muy bueno, muy recomendable. Entonces acá vamos bien. La suma entre un real y un real siempre va a dar real. La suma entre un irracional y un real siempre, en realidad siempre va a dar real, porque si es un irracional, es real. Bueno, y así con los demás. Por ejemplo, acá también puedo ver que en realidad toda esta columna debería ir en real. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los racionales también son reales. Por lo tanto, todo esto es real. Luego, la suma entre lo mismo que acá. También, da irracional o real. Irracional con irracional puede dar un racional, como también puede dar un irracional. Por ejemplo, ¿qué suma de racional más no, claro, ¿qué suma de irracionales te puede dar un racional? Uno dice, pero en realidad es como súper peludo, porque en realidad raíz de 2, no sé, estoy hablando de números irracionales más pi, esto sigue siendo un número irracional. Pero por ejemplo, siempre viene el caso, y esto también, por favor anótalo porque viene en muchas guías, pasa que pi, ¿cierto? Yo lo sumo con 1 menos pi, ambas de estas cosas, esto es un número irracional. Esto acá también es un número irracional. El tema es que al resolver esta suma de números irracionales, nos vamos a encontrar que va a ser pi menos pi, se tachan, y nos va a dar 1. Y este resultado es un número racional. Tomás, para un poco que Sí, hay... sí. ¿Qué no entiendes? Si lo puedes Dale. escribir o puedes prender el Lo micrófono. último, lo de los números de la suma de irracionales. Ya, perfecto. Mira, esto se lo explico detalladamente porque en verdad es súper importante entenderlo. A mí me costó mucho en cuarto medio, de hecho lo aprendí hasta hace muy poco, de por qué, por ejemplo, cuando uno suma más irracional, puede llegar a dar un número racional. Porque uno dice, pero en realidad si yo sumo raíz de 2 más pi, va a seguir siendo un número irracional, siendo estos dos números irracionales. Entonces,
¿Qué otra suma se me puede ocurrir? No sé. Eh, la raíz cúbica de 9. Este es un número irracional. Más pi, también número irracional. Entonces, ¿de qué manera me puede dar a mí un número racional si es que en verdad la suma siempre va a ser de números irracionales? Entonces, no, como que nunca va a cambiar de conjunto. Entonces, ahí lo que yo le estoy proponiendo es cómo es que esto puede pasar. ¿Cómo es que puede pasar de que una suma entre irracionales puede dar un racional? Y aquí es donde viene. Entonces, yo les digo, pi, como le acabo de enseñar, es un número irracional. Luego tenemos el número 1 menos pi. Ese número también es un irracional, ya que tampoco se puede escribir como fracción entre números enteros. Y aquí, si nos damos cuenta, estamos teniendo una suma entre irracionales. Y si nos damos cuenta, si resolvemos la operación, nos vamos a dar cuenta que en realidad pi más 1 menos pi me va a dar 1. Y esto sí va a ser una suma entre irracionales. Entonces es así como nacen las sumas de irracionales dando resultados como racionales. Esto es fundamental, lo preguntan mucho. Y es muy difícil de imaginarse cómo sucede. Por eso se los comento. ¿Entendieron? Me deciden que lo diga de nuevo, no tengo problema. Ya, perfecto. Vale. Seguimos con la tablita. Racional más racional siempre da racional. Entero más racional y así. La verdad es que todos estos números sumados a, digamos, la suma entre estos y estos siempre va a dar de los mismos conjuntos. Es decir, si yo sumo, por ejemplo, un entero más un número cardinal, siempre va a ser o entero o número cardinal. Y la verdad es que los enteros están compuestos por los números cardinales, entonces siempre va a dar un entero. Eso tenerlo claro. Natural más natural, siempre da natural, natural más número cardinal, siempre va a dar o número cardinal o natural. Y sirve con todos los irracionales, sí. Muy buena pregunta esa, la acabo de ver. Lo que le acabo de escribir esto es fundamental porque es la razón de por qué la suma de los... Sé que lo he repetido mucho, pero en verdad es súper importante. Es es la razón de por qué la suma de los irracionales puede llegar a dar un racional. Entonces, cuando ustedes les pongan, es correcto decir que eh, la suma de un irracional más un irracional siempre va a dar irracional, esa pregunta es falsa, por la razón que le acabo de poner acá. Pasando a la otra tabla, que esta también es súper importante, la preguntan bastante también, es la multiplicación entre conjuntos numéricos. Un real por un real siempre da real, un real por un irracional puede dar un irracional, bueno, en verdad siempre va a ser real, pero también puede dar un irracional. Racional por real, lo mismo, puede dar un racional, como también puede dar un real. Luego acá también, esto también es súper importante. Real por irracional puede dar tanto irracional como real, y irracional por irracional también puede dar racional, como también puede dar irracional. Eso también es súper importante. Siempre me preguntan, como la multiplicación entre un irracional por un irracional. Siempre va a dar un número irracional falso. ¿Y por qué es falso? Miren este ejemplo. Tenemos, valga la redundancia, tenemos pi y tenemos el número 1 partido en pi. 1 partido en pi también es un número irracional. O sea, acá tenemos irracional por irracional. Y la multiplicación de esto, al resolverlo, vamos a tener que esto se puede tachar. Y va a ser igual a 1. Entonces ahí tenemos un contraejemplo de por qué siempre dar un número
irracional. O sea, no siempre, digamos, por lo que acabamos de ver. Luego acá, un número racional por un número racional siempre va a dar un número racional. Y acá lo mismo, si multiplicas un irracional por un, no sé, por un número natural, siempre va a dar un número irracional. Si multiplicas, bueno, y acá también es súper importante, si multiplicas un número cardinal, o por ejemplo un entero, por un irracional, te puede dar un número, por ejemplo, hagámoslo con los cardinales. Los cardinales y los irracionales. Sería n0 por irracional. ¿Cómo esto me puede dar un número cardinal? Se pregunta usted. Si uno multiplica cualquier número por 0, este me va a dar 0. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de cómo puede dar un número cardinal. Por ejemplo, esto no pasa con los naturales. ¿Por qué no pasa con los naturales? Porque no está el 0. Entonces, a multiplicar un número natural por un irracional, le va a dar siempre un número irracional. Porque al final el número natural va a actuar como un escalar del número irracional. Nada más. Sigamos. Después yo creo que esto ya se explica solo, la verdad. Operación de división. La verdad es que acá es principalmente lo mismo. Siempre tener en consideración que el mismo número partido por el mismo número va a dar 1. Los denominadores no pueden ser igual a 0 porque si no se define. Y a tener en cuenta acá esto, que en verdad lo vimos que en las tablas anteriores. Y eso, la división entre un irracional y entre un racional y otro racional siempre da racional. La división entre un irracional y un racional puede dar tanto racional como irracional. Entre un entero y otro entero siempre va a ser entero, entre un número cardinal y un entero puede ser número cardinal o un número cardinal o un entero. Y eso. Todo lo demás ya es más fácil de imaginar, digamos. Pasemos al verdadero y falso. Acá quiero que ojalá lo podamos hacer en conjunto. Sé que va a ser difícil, pero ojalá se pueda. La suma de dos números racionales siempre da como resultado un número racional. ¿Qué dicen ustedes? Vayan mandando por el chat B o F según lo que piensen. Y así lo vamos haciendo juntos. Ya, bien. Bien, 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 bien. Veo puras respuestas correctas en el chat. Pero son secos. Oye, sí, buenísimo. Perfecto. Bacán. Ya. Correcto. La alternativa correcta es B. ¿Y por qué? Simplemente por la razón que acabamos de ver la tabla. Un número racional más un número racional siempre va a dar un número racional. B. ¿El producto de dos números irracionales puede ser un número natural? Conteste si es que pueden, por favor. Ya que tenemos un falso. Vale. Vale. Mire, la respuesta correcta es verdadero. Yes. ¿Por qué es verdadero? Por este ejemplo. Tenemos pi por 1 partido en pi. Estos dos números son irracionales. Y la multiplicación de estos, si lo resolvemos, va a ser pi dividido en pi, y eso me va a dar 1. Y el 1 sí pertenece al conjunto de los naturales. Así que yo, en verdad, es difícil de imaginar. Yo, en verdad, me costó mucho pensarlo. Y claro, el natural es un exacto, el natural es un racional también. Sí. Entonces esto, falso. Sigamos. Verdadero, Tomás. Va, eso. Verdadero.
El producto de un número racional con un irracional da siempre como resultado un número racional. ¿Qué dicen ustedes? Ya. ¿Verdadero, falso, falso? ¿Verdadero, falso? Vale. Acá también es media difícil la pregunta, es complicada de imaginar. Esta da siempre como resultado, es falsa. ¿Por qué es falsa? Un número racional, vamos a poner pi de nuevo. Sí, me gusta harto, pi, un buen número para utilizar. Y vamos a poner un número racional, el 0. Racional. El resultado de esto claramente es 0, porque todo número multiplicado por 0 da 0. Por lo tanto, el producto de un número racional con un irracional da siempre como resultado un número irracional falso. Acabamos de comprobar que no siempre es verdadero. El número 3, ¿es un número cardinal? ¿Se pueden responder? Falso, falso. Perfecto. Bien. Así entendieron bien los números. Bacán. Ustedes dicen es falso. ¿Por qué? Porque los números cardinales son todos aquellos números que están entre el 0 y el infinito positivo. Por lo tanto, el -3 no está en ese conjunto. Vamos a la siguiente. El número 2,343434 ¿es un número racional positivo? Verdadero, falso, verdadero, 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 perfecto. Verdadero. ¿Por qué es un número racional positivo? Porque si se dan cuenta, esto es como un patrón. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Este en realidad es lo mismo que esto. 2,34 periódico. Y todo número periódico se puede escribir como fracción. De hecho, eso lo vamos a ver más adelante de las transformaciones. Es súper interesante, la verdad, y ayuda bastante. Luego, la raíz cuadrada de -4. Esto era... la raíz cuadrada de -4, ¿pertenece al conjunto de los números complejos? Verdadero. Verdadero, perfecto. Perfecto. Ya, vale. Esta respuesta es verdadera. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de -4, esto está súper mal escrito, esto en realidad no existe. Lo que sí existe, que cómo se escriben en los números complejos, es esto. Uy, qué feo. Esto. Que vendría siendo lo mismo que esto. Y eso sí existe. Y este es un número complejo que tiene como parte real el 0 y parte compleja el 2. Y por lo tanto este sí es un número complejo. Pasemos a la última. Están Dale. preguntando cuáles eran los números complejos. Perfecto. Quiero subir eso. Los números complejos son todos los números reales más puede ser una raíz negativa, una raíz no puede ser una raíz cuadrada no puede ser negativa. Una raíz en verdad par. Por ejemplo, una raíz a la cuadra tampoco puede ser negativa. Pero primero vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cuáles son los números complejos? Los números complejos son todos aquellos que están en los reales, incluyendo los imaginarios. Por lo tanto, y siempre se escriben de esta forma, donde A viene siendo la parte real y B la parte imaginaria. Luego, otro dato a tener en consideración es que en verdad los complejos son todos los números. Sí, No hay número que no sea complejo. eso Dale. es lo que dice más.
con el A más BI, si voy a subir tomar un poco, Sí, sí, sí. eh, el B puede ser 0. Entonces, cuando es Exacto. 0, Bueno, cualquier número complejo es prácticamente cualquier número que se puedan imaginar, es un número complejo. Es el conjunto más grande, es el que abarca todos los números. Eso. buena acotación. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿una raíz puede ser negativa? Una raíz cuadrada no puede ser negativa. Si es que es negativa, significa que en realidad está acompañada por un número i, o sea, por el número imaginario i. Burdamente, no correctamente, uno puede establecer, dado los ejercicios que se hacen y todo, que i es igual a esto. Esto realmente no existe, pero si se le hace más fácil entenderlo así, i es igual a esto. Probablemente en los libros no digan tanto o algo así, o puede que lo digan, pero está mal, esto no se debería escribir así, pero así es como se explica más fácil el número. Volviendo a la pregunta, ¿el número 4 es un número complejo? Verdadero, por todo lo que acabamos de ver. Bueno, buena participación hemos tenido, me gusta, hacer la clase más entretenida. Ahora vamos a pasar a los ejercicios, y me gustaría acá que también respondan, los voy a poner, la idea es que se los voy a leer, y si también pueden poner la letra sería excelente. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa un número racional? Dale, si me pueden responder dentro de, ojalá sea menos de 2 minutos, estaríamos perfectos. Bien. Perfecto. Bueno. Bien, bacán. Ya. Todos acá concordamos con que ese número es la letra E. ¿Y por qué? Exacto, por lo que dice Fernando. Porque si nos damos cuenta, este número tiene un patrón que vendría siendo 3, 4, 5, 5, 4, 3. Entonces, este número se puede escribir como si se puede escribir como número periódico, es un número racional. Por lo tanto, es la E. Siguiente. Ya, están diciendo E. Bien. A, vale. A, ninguno. E, C. Ya. Vamos a ir haciendo un método que a mí me gusta harto, que la verdad es que para ejercicios PDT sirven bastante, que es el tema de descartar, de ir probando cada alternativa. Para estas preguntas, cuando hice siempre un irracional, lo que sirve bastante es probar un solo caso en el que no se cumpla y ahí uno al tiro puede descartar. Entonces, siempre que les Exacto. digan siempre, uno tiene que intentar buscar un solo caso y listo. Donde Y no ahí se cumpla, perfecto. Exacto. la, la opción. Eso mismo. Siempre que digan eso, hay que buscar un solo caso y con eso estamos. Bueno, partamos. A. Como acabamos de decir, tenemos que buscar un caso donde no se cumpla, ¿cierto? ¿Cuál de los siguientes números es siempre un número racional?
donde A y B son números irracionales distintos. Veamos. A más B, vamos a decir que A va a ser igual a pi, y que B va a ser igual a 1 menos pi. Si yo sumo pi más 1 menos pi, esto en realidad va a ser lo mismo que pi más 1 menos pi. Los pi se van y nos da 1. Por lo tanto, acá encontramos un caso donde la suma entre números irracionales no da un número irracional. Por lo tanto, la A no es. Luego, A por B. Vamos a decir que A es igual a pi y que B es igual a 1 dividido en pi. Pi por 1 partido en pi va a ser igual a, tachamos, 1. Por lo tanto, acá nos damos cuenta que tenemos el ejemplo donde sí da un racional. Por lo tanto, este tampoco es. A partido en B. Acá vamos a decir, veamos, ¿qué ejemplo podríamos decir entre la edición? Podré poner 2pi partido en Bueno, pi. A es 2pi y B es pi. En este ejemplo, 2pi partido en pi, los pi se me van, me queda 2. Y este es un número racional, por lo tanto, este tampoco me sirve. Este, B menos A. Vamos a poner A 1 más pi, y B va a ser igual a pi. Pi menos 1 más pi es igual a pi, y acá cuando tenemos paréntesis tenemos que multiplicar, tenemos que cambiar todos los signos dentro del paréntesis. El más se cambia por menos, más se cambia por menos, número racional, por lo tanto, tampoco. Entonces la única respuesta que nos queda sería la E. Vale. Luego, esta. El resultado de la operación 1 partido en 1 menos 1 partido en 1 más 1. ¿A qué conjunto pertenece? Este lo voy a hacer. Se nos queda 1 partido en 1 menos 1 partido en 2. 1 más 1, 2. Luego, 1 menos 1 medio. 1 partido en 1 medio. Pasamos a tener una división de fracciones. ¿Cómo son las divisiones de fracciones? 1 partido en 1 por dividido en 1 partido en 2. Esto, por propiedad, es lo mismo que esto. Tomás, Luego nos da 2. preguntando por qué le quitaste el menos 1. Ah, ¿por qué? Porque si nosotros resolvemos 1 menos 1 medio, hacemos mínimo con múltiplo, 2 dividido en 2, que al final es lo mismo que 1, menos 1 medio, nos va a dar 2 menos 1, es igual a 1, y como tienen denominadores comunes, se puede restar nomás, y se mantiene el denominador al realizar la operación, y nos da que 1 menos 1 medio es 1 medio. ¿Se entendió? Perfecto. Continuamos con el ejercicio. Resolvemos esta operación. Nos da que el resultado es 2. Y el 2 es un número natural, es un número racional y es un número real. Por lo tanto, la respuesta correcta es E. ¿Cuál de las siguientes operaciones da como un resultado un número natural? Háganlo ustedes. Esto yo creo que va a ser uno, se lo voy a dar a ustedes para que lo hagan. Vale.
Ya. Ya, miren. Este está curioso. Vamos a ver por qué. 3 más menos 2 va a ser lo mismo que 3 menos 2. Y esto en realidad es igual a 1. Lo que sí da un número natural. Por lo tanto, esta cumple. 3 por menos 2 es lo mismo que menos 6. No. 3 por dividido menos 2 es lo mismo que 3 dividido menos 2 negativo. Y esto no es un número natural. No. 3 menos 2 entra el menos al paréntesis, cambia todos los signos. Tres más 2 es igual a 5. Y este también es un número natural. Luego menos 2, menos 3. Y este es menos 5. Por lo tanto, acá la respuesta es A y B. Este yo creo que fue un pequeño error, ¿no? Sí. Bueno, Porque pero entiende la idea. Claro, claro. Ya, vamos al siguiente. Si A es el doble de B, ok, si es que A es igual a 2 veces B, con B distinto de 0 y C distinto de 0, que se refiere a que A es distinto de 0, entonces es verdadero que B dividido en A es 2. No. Vamos a pasar dividiendo el A, por lo tanto nos va a quedar 1, es igual a 2 partido en B dividido en A, y dividimos de nuevo en 2, para pasar el 2 hacia allá. Acá nos damos cuenta que B partido en A no es 2, sino que es un medio, por lo tanto este tampoco es. A dividido en B no pertenece al conjunto de los números enteros. Esto es falso. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, si es que tenemos esto mismo, y dividimos en 2, nos va a dar, perdón, dividimos en B, nos va a dar esto. Y este es un número entero, por lo tanto, esta es falsa. Luego, B dividido en A pertenece al conjunto de los números enteros. B dividido en A nos da un medio. Y esto es un número decimal. Por lo tanto, no pertenece al número de los enteros. Falso. A dividido en B. A dividido en B. ¿Es un número primo? Verdadero. Los números primos son todos, esto lo vamos a pasar en la siguiente clase, los números primos son todos aquellos números que se pueden dividir por sí solos, es decir, el 2 se puede dividir por el 2 y se puede dividir por el 1. Son todos aquellos números que se pueden dividir por sí solos y por el número 1. Por lo tanto, A dividido en B sí es un número primo. Y para también tachar la otra, B dividido en A es un número natural falso. No es un número natural porque da 0,5 y los números naturales empiezan desde el 1. Y además es un número decimal, por lo tanto, no es. ¿Dudas? Vale, perfecto. Al efectuar la siguiente operación, 0,30300 más 0,03 del número, se obtiene como resultado un número. Si nos damos cuenta, puede ser hasta el sexto decimal. Y esto en verdad sigue, pero al final, ¿cuál es la idea de ponerlo en vertical? Es que nos vamos dando cuenta que siempre que abajo hay un 3, arriba hay un 0. Y siempre que arriba hay un 3, abajo hay un 0. Por lo tanto, si sumamos, nos va a dar esto. Y así sucesivamente. Y esto viene siendo un número periódico.
ya que se repite el 3. Entonces viene siendo 0,3 periódico. Es la suma de dos, correcto, es la suma de dos racionales. Tomás, sería Mm, la suma de dos irracionales. sí, toda la razón, es la suma de dos irracionales. Me equivoqué, gracias. Es la suma de dos irracionales, ya que no se pueden escribir como fracción. Pero el número que da sí es un racional. Exacto, es confuso. ¿Qué, El número que da es... qué es Vale. confuso, Lourdes? ¿Hay algo que no entiendas? ¿Vamos a explicar? Vale. Parece. No, Yo creo que se refería al... Sí, 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 puede ser. ya. Sí, y también al ejercicio, porque en realidad igual es confuso. Ya, Perfecto. sigamos. 0,3 periódico, y como lo dijimos anteriormente, este en realidad es un número racional. Por lo tanto, ¿es un número natural? No es un número natural. ¿Es un número irracional? No es un número irracional, porque acabamos de decir que es un número racional. ¿Es un número entero? No es un número entero, ya que es un número periódico. ¿Es un número real? Es un número real, correcto. Es la correcta. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso? Acá hay que darse la lata de ir viendo cada uno. 22 es un número entero, correcto. El 22 está dentro del conjunto de los números enteros. Menos 3,2234 es un número racional, esto está correcto, es un número racional. 2,9 es un número racional, correcto, está dentro del conjunto. Luego, raíz de 4 es un número real, esto también es correcto, ya que de hecho si lo resolvemos es igual a 2 y esto sí está en el conjunto de los reales. Y por último, pi es un número entero positivo. Acá dice dos cosas importantes, que es entero y que es positivo. Vamos a ver primero qué es positivo. Pi efectivamente es un número positivo, ya que es 3,14 y así no es ni periódico, pero es infinito. ¿Es un número entero? No. No es un número entero, ¿por qué? Porque contiene decimales y de hecho tampoco se puede escribir como fracción, por lo tanto es un número racional. Esta vendría siendo la falsa. Vamos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Son siempre verdaderas. ¿La suma de dos números irracionales es un número real? Esta está buena. ¿La suma de dos números irracionales es un número real? Correcto. ¿Siempre es un número real? Eh, claro que sí. Claro que sí. No, no existe un ejemplo donde no sea un número real. La multiplicación de dos números irracionales siempre es un número irracional. Falso. Correcto. Falso. ¿Por qué? Por el ejemplo de pi por 1 partido en pi. ¿Cierto? Luego, la diferencia de un número racional y un número irracional es un número irracional. Falso. Ah, no, perdón, me equivoqué. A ver. La diferencia entre un número racional y un número irracional es un número racional. Eh, es siempre un número racional. Sí, verdad. De hecho, sí, verdad. Porque vendría siendo, no sé, 2 menos raíz de 2. O 1 menos pi. O también puede ser pi menos 5, qué sé yo. Esto siempre termina siendo un número irracional. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo 1 y 3. ¿Dudas?
Perfecto. La 1 es siempre la suma de dos números irracionales. Dos números irracionales da siempre un número real. Es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque al final es como que la única manera de que esto sea incorrecto es que la suma entre dos irracionales te dé un número imaginario. Y Y en la suma nunca te va a dar un número imaginario. recuerda que el conjunto de los números irracionales estaba dentro del conjunto de los reales. Entonces, dos números irracionales siempre van a quedar dentro del conjunto de los reales, ¿cachai? Claro. Entonces al final no hay manera que se salte a los complejos a través de ¿cómo se llama? De una suma. Claro. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? La suma de números naturales resulta siempre un número natural. Esto es verdadero. Ya que, por ejemplo, siempre, no sé, 2 más 1, etcétera, siempre va a estar dentro del mismo conjunto. La sustracción es conmutativa en los enteros. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque la sustracción no tiene la propiedad de ser conmutativa. Ya que, por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, 2 menos 3, esto me va a dar menos 1. Pero si nosotros conmutamos los números, me va a dar un número diferente. Por lo tanto, la sustracción es conmutativa en los enteros, no es conmutativa en ningún conjunto numérico. Eh, Ojo, lo que sí existe es que, perdón, Tomás, conmutativa significa que se puede cambiar de orden. claro, eso. Por ejemplo, 2 más 3, la suma sí es conmutativa. ¿Por qué? Porque cuando sumamos 2 más 3 nos da 5, pero si sumamos 3 más 2, nos sigue dando 5. Entonces, esa es la definición de conmutatividad. La multiplicación también es conmutativa, de que si multiplico 3 por 2, me va a dar 6, y si multiplico 2 por 3, también me va a dar 6. Entonces, esta es falsa, y vamos con la última. La suma de un número con supuesto aditivo siempre es un número entero. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la suma de un número X, vamos a ponerle el 2, con su opuesto aditivo, el opuesto aditivo es el mismo número, pero negativo. Por lo tanto, si tenemos el 2, el opuesto aditivo va a ser menos 2. Y si sumamos eso, siempre nos va a dar el número neutro en los opuestos aditivos, que siempre va a ser 0. Entonces, cualquier número sumado a su opuesto aditivo, siempre va a dar 0. Y ese es el como denominado número neutro Ya, y para los vamos opuestos aditivos. a tener que dejar la La clase clase. está acá. Quedan un par de ejercicios, pero son del mismo tipo. Antes de que se vayan, les voy a mandar el link de la encuesta, del form que tienen que llenar para ver cómo les fue en esta clase, o sea, cuánto van progresando. Entonces se las voy a mandar ahora por el link y una vez que la hayan contestado, se pueden ir yendo ya. Un segundo. Qué bueno que le gustó. Ahí está el link. Si lo pueden ir llenando y cuando estén listos, cuando ya hayan llenado el link, se pueden ir yendo. Y muchas gracias a ustedes por venir. Sí, me gustó la clase, me gustó que hayan participado, motivar, y Muy bueno que hayan aprendido.
Chicos, sí. Esperen un segundo. Chicos, acá les vendría pidiendo un favor. La idea es que la presentación va a estar en el pack donde están todos los videos, todos los formularios, todas las fichas, todo el material que va a estar en la plataforma. Y la idea es que ustedes puedan acceder a ello, el cual tiene un valor de 30.000 pesos. Está vigente hasta finales de febrero, si no me equivoco. Muy bueno, recomendable, y ahí van a estar todas las clases. Me parece, eso sí, que la presentación de esta clase, si no me equivoco, ustedes tienen acceso, al igual que el video. Me puedo estar equivocando, pero estoy casi seguro que ustedes tienen acceso. Y lo otro es lo que el pack de material Ah, perfecto. es muy bueno y es muy recomendado. Pero esta presentación me parece que la tienen ustedes. Voy a verificar y les cuento el tiro. Bueno, lo que le iba a decir, chicos, es que acá les vengo a pedir un favor a ustedes. La idea es que estas clases ayuden a la mayor cantidad de gente. Entonces, si ustedes, no sé, se pueden tomar una selfie haciendo viendo la clase, algo así, subirlo a Instagram, etiquetándonos, estaría perfecto para poder alcanzar a más gente. La idea del preu, digamos, de este como conjunto de profesores, etcétera, es poder ayudar a la gente. Y como son casi gratis, tenemos muy buen material, entonces si pueden subir una foto etiquetándonos a la historia, lo que sea, estaría perfecto para poder así llegar a más gente. Claro. Y si etiquetan a ¿cachai? ¿Cómo se llama en Instagram, Tomás? ¿Cachai online? Ahí está. Time sería fantástico, así podemos llegar a la mayor cantidad. Y Claro. pregunta Joaquín Sánchez, sí, las clases grabadas están disponibles gratis con su usuario y su contraseña. Las presentaciones parece que no, me equivoqué, pero el video lo tienen todo disponible en su plataforma con su usuario y su contraseña. ¿Cada cuánto son estas clases? Son lunes y miércoles. ¿Me Sí, equivoco? lunes y miércoles todas las semanas. Puede que algunos días cambien, porque como ustedes saben, estamos en la U, entonces a veces tenemos pruebas y justo en este horario. Entonces puede Claro, que algunos días cambien o lo acomodemos de alguna manera, pero eventualmente siempre, o sea, siempre va a ser lo único. eso mismo. Y la próxima clase sería este miércoles, a la misma hora. Exacto. Un cuarto a 5:15 a través del link por acá mismo. Sí, Eso, eso chicos, muy buena chicos, clase, vayan, pero vayan verlo yendo el miércoles. ¿Ya? y nos vemos el miércoles. Chao, chao.